Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias el Evangelio de Marcos. Vamos a compartir la palabra de Dios en Marcos capítulo 3 y leeremos del versículo 13 en adelante. Sean todos bienvenidos los hermanos y amigos que están en sintonía a través de las redes sociales. Que Dios bendiga siempre su apoyo. Dios bendiga siempre que están con nosotros conectados y que siempre están replicando también los mensajes, compartiendo los mensajes. Recuerdo que es una forma de evangelizar, es una manera de llegar a lugares donde no se puede llegar presencialmente, pero a través de los medios de comunicación, las redes sociales, Dios siempre usa esa palabra que alguien está necesitando allá en los diferentes lugares. Así de que gracias hermanos, gracias amigos, gracias por evangelizar juntamente con nosotros, compartiendo los mensajes que su iglesia, Jardín de Delicias, está transmitiendo en vivo por la gracia del Señor. Si ya tienen el pasaje de Marcos capítulo 3, versículo 13, de un fuerte amén para que iniciemos la lectura. Amén. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 3, versículo 13: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aleluya. Hasta ahí nomás leemos. ¿Se recuerda usted, hermano, cómo es que usted vino a los pies del Señor? ¿Se recuerda quién fue el que le predicó la palabra de Dios a usted? El que le hizo la invitación para poder asistir a una iglesia evangélica. ¿Puede hacer memoria usted y recordar la persona que Dios utilizó como un instrumento para que usted tuviese esta entrada al evangelio, a las cosas de Dios? ¿Se recuerda? ¿Puede hacer memoria? Si usted se recuerda a esa persona, yo imagino que debe de existir en su corazón un sentimiento de gratitud, porque gracias a esa persona usted tiene la experiencia de estar en una vida cristiana, y en este caso tiene la oportunidad de estar aquí con nosotros congregándose en esta iglesia, porque alguien le invitó, alguien compartió con usted esa semilla que en su momento, en su tiempo, pudo germinar, esa semilla del evangelio, esa semilla de esperanza a que su vida podía cambiar. Todos nosotros, hermanos, en un momento determinado de nuestra vida comenzamos a divagar y a pensar que no existe un propósito por el cual nosotros vivimos en esta tierra. Llega un momento en el que usted se pone a analizar y dice, bueno, ¿por qué Dios me permitió vivir en este tiempo, vivir en esta tierra? ¿Por qué yo vivo en esta familia? ¿Por qué vivo en este país? ¿Cuál es el propósito por el cual yo existo? Muchas veces sucede porque no estamos involucrados en un trabajo, en una actividad que puede producirnos a nosotros satisfacción por estar haciendo algo. Cuando no estamos trabajando en algo, eso nos da despropósitos. Pero en la medida que nosotros nos involucramos en actividades para hacer algo, encontramos una razón de existencia, encontramos una razón de ser, una razón de por qué estar ahí, una razón de por qué participar. Yo creo, hermanos, que cada uno de los que estamos acá, Dios los ha llamado porque Él tiene un propósito de forma específica con cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene planes, Dios tiene propósitos con cada creyente. Él no llama a las personas solo para que ocupen un lugar en la iglesia. Él la llama para que cumpla un propósito eterno en la iglesia. El pasaje que nosotros estamos leyendo en este momento es un pasaje muy emocionante, porque el Señor comienza a relatar que Él está llamando a aquellas personas con las que iba a compartir
sus conocimientos, sus enseñanzas, y iba a capacitar y preparar para que estas personas fueran a predicar la palabra de Dios. Vemos nosotros que podemos observar, en este caso podemos observar tres aspectos fundamentales de lo que Dios tiene para nosotros. Y en primer lugar, quiero decirle que Dios tiene un llamado especial para usted, y que este llamado especial es para cumplir un propósito eterno en esta tierra. Cumplir un propósito eterno en esta tierra. Es decir, que lo que va a hacer en esta tierra va a trascender a la eternidad. Lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en esta tierra, en esta vida, va a trascender hasta la eternidad. El Señor dice: después subió él al monte y llamó así a los que él quiso. Mire qué maravilloso. La palabra nos dice en Romanos que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. También dice la Escritura que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. La palabra se anuncia, se predica a multitud de personas, pero no todas las personas atienden el consejo, atienden el llamado y están aquí con nosotros. Pero yo creo, hermanos, que usted ha escuchado el llamado de Dios en su vida, y por eso está aquí en esta iglesia en este preciso instante. Usted siente un llamado de parte de Dios, usted siente una invitación de parte de Dios en su vida, y creo que eso le hace venir a la iglesia. Amén, hermanos. Jesús dice que él llamó a los que él quiso. No llamó a toda la multitud, llamó a los que él quiso. Siempre el Señor se caracterizó no por hablar con muchas personas, no por enseñarle a muchas personas, siempre le enseñó a un grupo pequeño. En este caso dice la Escritura: y vinieron a él, y estableció a 12 personas. Si en este momento el Señor viniera y comenzara a observarnos a nosotros, ¿le gustaría a usted formar parte del equipo del Señor? ¿Estaría usted dispuesto? Yo Señor, a mí, elígeme a mí. ¿Se recuerda cuando en la colonia nos tocaba jugar fútbol, pelota, en los pasajes, y de repente pues se hacía una fila, ¿verdad?, para elegir a los del equipo, y uno estaba ahí a la expectativa: ojalá que me elijan a mí, que me elijan a mí. En mis tiempos, lamentablemente, yo no era muy bueno para jugar fútbol, así de que me elegían de último, a puras penas. Vaya, venite pues vos con nosotros. Pero qué feo se siente cuando no le eligen, ¿verdad? Qué feo se siente cuando no es usted el primero en la lista. Fulano, venga para acá. Sutano, venga para acá. Y usted esperando: ¿me van a llamar a mí? ¿Será que a mí también me van a llamar? Entonces, en ese tiempo yo utilicé una estrategia, y lo que hice yo es que comencé a ahorrar dinero para comprarme yo una pelota bonita, mi casa. Entonces yo andaba a la pelota. Por lo tanto, al primero que elegían era a mí, porque yo andaba a la pelota. Esa fue la estrategia que yo usé. Mas sin embargo, con el Señor no podemos ser así, porque con el Señor no se entra por cuello, no se entra por estrategia, sino que se entra si el Señor me está llamando. Si el Señor pone su mirada sobre mí y me llama y me dice: ven. En este caso el Señor dice que él llamó a sus 12, pero los llamó para cumplir propósitos. Los llamó para algo maravilloso, hermanos. Que en primer lugar, mire, ¿para qué los llamó el Señor? Dice que los llamó para que estuviesen con él. El Señor llamó a sus 12, llamó a sus discípulos para que estuviesen con él. Estar con el Señor implicaba caminar con el Señor, observar lo que el Señor hacía, comer de lo que el Señor comía, dormir donde el Señor dormía, correr, caminar lugares distanciados con el Señor. Por eso cuando alguien se le acercó le dijo: Señor, yo te puedo seguir. Y el Señor le dijo: claro, puedes seguirme, pero yo no tengo donde recostarme, ni tan siquiera una roca ando cargando para recostarme.
Entonces, si quieres seguirme, tienes que estar dispuesto a pasar por dificultades, por sacrificios, a abstenerse de ciertas comodidades. Vas a tener que hacerlo si quieres formar parte de mi equipo. Entonces, muchas personas, aunque tenían la buena intención, el buen deseo, pero no querían pagar el precio. Y no obstante, muchos no fueron elegidos para estar en el grupo del Señor. Pero los que lograban entrar al grupo del Señor, Dios los llamaba para que tuviesen comunión con Él, para que hubiese una intimidad con el Señor, para que fuesen amigos. Por eso el Señor en San Juan, Él dice: ya no le voy a llamar discípulos, sino que le voy a llamar amigos, porque ustedes saben mis cosas. Ya les he contado mis planes, ya les he contado lo que yo vengo a hacer a esta tierra y lo que voy a ir a hacer allá en la eternidad. Ya se los conté. Por lo tanto, hay confianza con ustedes. Dios, el Señor, desea tener confianza con nosotros. ¿Se siente usted, hermano, llamado de parte del Señor a formar parte de este equipo? ¿Se siente usted así? Si usted se siente, Dios quiere que tengamos comunión con Él. ¿Cómo obtenemos comunión nosotros con el Señor? Tenemos comunión cuando usted viene en búsqueda de oración. Usted le ora al Señor. Al despertar, al mediodía, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, ora al Señor. El Señor por eso dice: orad en todo tiempo. Cuando el Señor llevó a sus discípulos en la noche a orar, antes de ser entregado, Él se apartó de ellos para mostrarles el tiempo, el momento y la forma de orar. Mas sin embargo, cuando regresaba, miraba que los discípulos estaban dormidos. No estaban orando, sino que se quedaban dormidos por el cansancio. Mas sin embargo, no les reprendió, sino que entendió que era por el cansancio. Pero les estaba mostrando que era necesario tener comunión. Si el Señor Jesucristo, hermanos, usted sabe que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, enfatizó acerca de la oración, y Él, incluso estando ahí junto con los discípulos, oraba. Él dijo: Padre, te elevo esta oración no por causa mía, sino por causa de los demás, para que vean que tú y yo somos uno, y que tú me escuchas y que me has enviado. Por eso yo estoy orando para testimonio de ellos. ¿Cuántos de los que estamos acá oramos al Señor? Amén, hermanos. Debemos de convertirnos en hombres y mujeres de oración, de búsqueda del Señor, de intimidad del Señor, porque Dios nos llama para eso, para que estemos con Él, para que nos acerquemos a Él. Por eso Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hoy en día, hermanos, nosotros nos descuidamos mucho de la oración. Permitimos que los afanes de la vida nos roben el tiempo de comunión con Dios. Y nuestro tiempo de comunión con Dios se ha degradado a tal grado, a tal manera, que las oraciones que usted y yo hacemos son muy repetitivas y se vuelven tediosas y se vuelven obligatorias. Y ya no usted ora con pasión, con alegría, con gozo, sino que ora por compromiso. Y Dios no desea eso. Dios desea que nosotros sintamos vibración, pasión, amor por venir a la presencia del Señor, a los pies del Señor, a buscarle en oración a Él. Porque para eso Dios nos llamó, para que tengamos comunión con Él, para que estemos con Él. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Dios nos llamó para tener comunión con Él, hermanos. No para que estemos distanciados de Él, sino para que estemos más cerca de Él. Y en la medida que usted y yo nos acercamos al Señor, así va a ser nuestra respuesta ante los problemas y ante las adversidades. ¿Sabe por qué nosotros salimos corriendo, huyendo? Salimos muy preocupados cuando viene un problema o un obstáculo, porque no estamos fortalecidos en la oración. Por eso el Señor dijo: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso hay que velar y orar para no entrar en tentación. Si nosotros, hermanos, alimentamos más nuestra carne, nuestro cuerpo será el más fortalecido.
Y si no alimentamos el espíritu, nuestro espíritu va a ser débil. Y en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, no vamos a poder afrontarla con pie firme, porque habrá duda en nuestro corazón. Porque en la medida que estamos distanciados del Señor, menos confiamos en Él. Pero cuando usted está más cerquita del Señor, más confía en Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos se proponen de acercarse más al Señor? ¿Cuántos se lo proponen, hermanos? Mire, ya estamos casi finalizando el 2020. Y como nuestro hermano Tony publicaba por ahí, ¿verdad? Que decía ahí que gran expectativa para el 2020. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo nos fue ese 2020? No nos fue muy bien, pero hemos aprendido que nuestro Dios es real y que es poderoso y que puede sacarnos adelante a pesar de que vienen dificultades peores. Y si hemos pasado estos tiempos, lo que venga también lo vamos a pasar en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces hay que prepararnos en oración. Hágase propósitos usted en su vida. Procure cultivar el hábito de la oración, de la búsqueda, del tiempo con Dios. Hermanos, muchas veces cometemos el error nosotros, ¿verdad? De castigar a nuestros hijos, imponerlos a orar. Y le decimos, mira, si te portas mal, te voy a poner 1 hora de oración, ¿oíste? Y el niño va creciendo pensando que orar es un castigo. ¿Cuántos crecieron así? ¿Cuántos sienten que orar es un castigo? Ay, hermanos, es que mucho oran ahí. Ay, hermanos, es que mucho cantan ahí. Ay, hermanos, es que yo no aguanto mucho tiempo. No aguanta porque usted no tiene práctica. Cuando nosotros no tenemos práctica en algo, no aguantamos, hermanos, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted se dispone a ser una persona atlética que le guste correr, trotar, usted sabe que los primeros días se va a cansar rápidamente. Y si la agarra con todo, de un solo a las distancias, usted hasta puede dar válido, va a desmayar. Pero si usted comienza despacio, caminando, luego trotando, luego corriendo, va avanzando, usted va agarrando aire, va agarrando práctica. De la misma forma sucede con la oración, con el hábito de la oración, con el hábito del ayuno. ¿Cuántos de los que están acá? No levante la mano, solo en su mente responda. ¿Cuántos de los que están acá ayunan? ¿Qué es eso, hermano? Desayuno. O sea, no desayunar. ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos de usted ha hecho la práctica del ayuno? Qué maravilloso es, ¿verdad? Qué bendición. ¿Sabe lo bonito que se siente cuando usted le ofrece su cuerpo al Señor y se lo dedica no por una imposición, sino porque usted le quiere ofrecer algo bueno al Señor? Dice la Escritura que nosotros somos como una ofrenda de olor grato para el Señor, una ofrenda agradable para el Señor. Cuando nosotros le ofrecemos un ayuno al Señor, le estamos ofreciendo una ofrenda de olor grato ante su presencia, y Dios lo recibe con agrado, porque eso no es un sacrificio, esa es una ofrenda que se da por gratitud. Y aparte de ello, vienen las añadiduras. Dios contesta con mayor rapidez lo que le estemos pidiendo, porque el ayuno lo que viene a convertirse es como si usted estaba encendiendo un fuego, lo enciende con un fósforo, pero hay herramientas, hay chispero que lo enciende y rápido se enciende el fuego. Pues así es el ayuno. La oración, estamos nosotros orando y perseverando, y en ese momento pues estamos confiando en Dios, pero usted le pone unos cuantos días de ayuno a esa oración, a ese propósito, a esa petición. Usted va a sentir fortaleza espiritual y va a ver que la mano de Dios se va a hacer más efectiva para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Eso es lo que produce el ayuno. Es parte de las prácticas espirituales. Y el tener un ayuno, usted se aparta para Dios. Lamentablemente, por nuestras condiciones de trabajo, a veces hay que ayunar estando trabajando. Y hay tantas cosas que sucede, tanto trabajo, pero en ese momento es cuando usted procura concentrarse en entregarle algo bueno al Señor. Yo le invito a que lo pueda hacer y compruebe, va a ver que Dios le va a fortalecer. Yo recuerdo el primer día que yo ayuné. Ese primer día yo andaba así, mire, y solo pensando en comer andaba. ¿Y a qué hora va a terminar este día? Y más largo se siente el día. Y dolor de cabeza. ¿Y cuándo? ¿Y a qué horas? Y más si es un día de culto, ¿verdad? Y se alarga la predicación.
Y más si de repente pues está tremendo el tráfico. Y más si lo entretienen los hermanos. Y usted queriendo seguir, sí hermano, sí hermano, sí hermano, sí, sí, aleluya. Lo vemos hermano, lo vemos. Y viene otro y lo agarra. Y nunca se va. Y sucede que cuando usted ofrece un ayuno para Dios, es cuando más invitaciones tiene para comer. El amigo, la amiga, el compañero nunca le ofreció nada, pero ese día le ofreció. Porque sabe que usted, el enemigo, sabe que usted se está fortaleciendo en la fe y se está acercando más al Señor. No es que porque usted ayune sea más que un hermano, más que otro hermano que no ayuna. No, porque en la búsqueda es individual y no es para envanecernos ni para creernos más. Cada quien tiene su propósito, tiene su intención, pero Dios sí quiere que nos acerquemos más a Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos se van a acercar más al Señor? En segundo lugar, el Señor, una vez que nos prepara el ambiente para fortalecernos, teniendo mayor comunión con Él, teniendo más fuerza, teniendo más fe, teniendo más cercanía con Él, más convicción por estar más cerca de Él, viene y nos llama para cumplir el segundo propósito. Y el segundo propósito es, dice el versículo 14, para enviarlos a predicar. Dios llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él teniendo comunión, y también llamó a sus discípulos para que predicaran la palabra, para enviarlos a predicar la palabra. La predicación del evangelio, hermanos, se ha constituido como un mandamiento. El predicar la palabra de Dios es un mandamiento. Y cuando hablamos de mandamiento, significa que es para cumplirlo, porque es un mandato. O sea, me estoy mandando, me mandan: hermano Héctor, vaya a predicar a tal parte. Y hermano Héctor no va. ¿Qué está pasando ahí? No está cumpliendo el mandamiento. Amén, hermanos. Para predicar la palabra de Dios, lo que se necesita es tener comunión con Dios, e ir a predicar y hablar de la palabra de Dios. Usted no necesita estudios, meses, años de estudios para ir a predicar el evangelio. Con su misma presencia, con su mismo testimonio, usted predica el evangelio, porque usted puede decirle a la gente: yo antes era un pecador perverso, yo antes era un drogadicto, yo antes era un marihuanero, yo antes era un prostituto, yo antes era un ladrón, un secuestrador, pero ahora ya no más, porque Cristo me cambió. Yo lo viví, lo experimenté y ahora le predico la palabra. Y la gente que lo conocía a usted, que era un gran perverso, va a decir: es cierto, si es que no hablaba, sino decía una malcriadeza, y ahora mírenlo, ¿verdad? Qué diferente está. La gente va a notar el cambio que Dios ha hecho en su vida. Por eso le digo, con su misma presencia usted predica la palabra. Pero si usted no ha experimentado una conversión, un cambio en su vida, pues tal vez no, ¿verdad? Pero todos los que hemos sido llamados a los pies del Señor, Dios ha hecho algo en nuestra vida. Algo nos ha cambiado. Algo nos ha quitado de nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas. Algo ha hecho Dios con nosotros. Amén, hermanos. Si no, revístese, regístrese, evalúe y diga: ¿sigo siendo el mismo o algo me ha cambiado? Pero Dios nos llama a que vayamos y prediquemos la palabra. ¿Cuánto estamos predicando la palabra de Dios? Si nosotros, hermanos, visualizamos a la luz de la palabra que el Señor llamó a 12 discípulos, que los convirtió en apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. El Señor llamó apóstoles porque los envió a predicar. Si usted, Dios lo llama para que tenga comunión, esté aquí en la iglesia, asistamos a la iglesia, nos fortalezcamos, obtengamos información, obtengamos conocimiento, es para que vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Y si usted dice: pero es que yo no lo puedo hacer, pero usted tiene influencia, usted puede hablar con un amigo, usted puede hablar con un pariente, con un conocido, lo puede invitar a que venga aquí a escuchar la palabra de Dios. Y si usted lo hace, también está predicando, porque está demostrando que no se avergüenza del evangelio, no se avergüenza de llamarse cristiano, no se avergüenza de que asiste a una iglesia. Amén, hermanos.
Si estos apóstoles inundaron su región, el lugar donde vivían, y hasta el día de hoy se habla de ellos, ¿cuánto más no podemos hacer nosotros, hermanos? Si ellos lo pudieron hacer, también nosotros podemos. Hable, predique ahí donde usted vive, en la colonia. Y si no puede hacerlo por causa del tiempo, ponga un letrero que diga: vamos a la iglesia tal día. Y más de alguno va a venir por usted, porque usted lo invitó. Pero nosotros muchas veces no estamos cumpliendo con ese mandamiento, ni invitamos a las personas, no les hablamos de Cristo, no les estamos predicando la palabra. Y mucha gente se está muriendo sin esperanza y sin Dios, y se está muriendo sin Dios por nuestra propia culpa, porque nosotros no estamos hablando la palabra de Dios. Mire, existe en la vida una necesidad espiritual que debe ser suplida. Todos nosotros tuvimos una necesidad espiritual que ha sido suplida. ¿Sabe por qué existen tantas iglesias, tantas denominaciones, tantas sectas en el mundo? Porque muchas personas están llegando a esos lugares donde nadie más ha llegado, y el primero que llega es quien convence a las personas. ¿Por qué usted ve que hay personas que son mormones, por ejemplo? ¿Por qué hay mucha gente que es mormón? Lamentablemente, y no es por criticar, pero lamentablemente es una secta, porque tiene ciertos rituales, ciertos aspectos doctrinales que no se encuentran en la Escritura. Y toda denominación que realice y practique aspectos que no están en la Biblia se le conoce como una secta. Pero ¿por qué hay mucha gente que asiste a esas congregaciones, a esos lugares? Porque ellos fueron y les hablaron la palabra. Ellos fueron y les compartieron sus conocimientos, sus enseñanzas. Si a usted hubiese llegado una persona como esa, sin saber nada de las cosas de Dios, o solo tener una leve conocimiento, pero hablando con usted, hoy usted sería un mormón o sería un testigo, si alguien hubiese llegado. Entonces, ¿por qué usted es un cristiano evangélico? Porque llegó alguien que le predicó la palabra o escuchó un mensaje de cristiano evangélico. Hermanos, la ansiedad espiritual es como tener hambre. Usted tiene hambre, llega a las 12 y usted anda con la tripa y él le chilla, ¿verdad? ¡Ay, qué hambre, qué hambre! Y usted, para saciar su hambre, no le importa lo que se va a comer con tal de saciar su hambre. Si encuentra un pedazo de tortilla ahí medio descuidado, usted la agarra y se la come. Si encuentra una hamburguesa de esa triple carne, usted la agarra y se la come. Y usted después queda: ¡ay, qué lleno quedé! Pero el hecho que se haya llenado no significa que esa comida que usted digirió sea nutritiva, sea saludable. Lo único que cumplió es en llenar su necesidad de comer. Eso es lo que pasa con muchas sectas y religiones. Solo llenan la necesidad espiritual, pero no es la palabra nutritiva, la palabra efectiva que va a producir un cambio trascendental en la vida de esa que está digiriéndole. Pero nosotros, hermanos, somos los llamados a ir y predicarle la palabra de Dios a todas las personas. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a predicar la palabra de Dios? Predique la palabra de Dios, hermanos. Es un mandamiento. El tercer aspecto para que Dios nos llama, aparte de predicar el evangelio, es para que tengamos autoridad sobre las enfermedades y para que echemos fuera demonios. Es decir, Dios nos llama y nos da un ministerio. Desde el momento que nosotros venimos a los pies del Señor, Dios no nos va a enviar sin armas, no nos va a enviar sin dones, sin talentos. Desde el momento que aceptamos a Cristo, Dios reparte dones y talentos en nuestra vida. Esos dones y talentos, usted y yo debemos de pedir la dirección al Espíritu Santo para que nos dé las pautas y para que nos indique cuál es el don que Dios me ha dado. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué don ha recibido de parte de Dios en su vida? ¿O alguna vez usted ha tenido un indicio del don que Dios repartió para usted? ¿Sabe que Dios le ha dado un don a usted? Al menos un don recibimos desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador personal.
Hay muchas personas que tienen más de un don, 2, 3, 4, 5 dones. El apóstol Pablo los tenía casi todos. Dios nos reparte dones y talentos. Nos reparte para que podamos tener el poder y la autoridad de parte de Dios para ejecutar la obra que Él nos está encomendando. Es decir, el Señor estaba enviando a los discípulos, y usted lo pudo ver a lo largo de los evangelios, que los discípulos, cuando iban a predicar, cosas sucedían en medio de ellos. Cuando Jesús predicaba, los enfermos eran sanados, los cojos eran levantados, los paralíticos eran restauradas su cuerpo, su movilidad, los ciegos podían ver, los sordos podían oír, porque el poder de Dios estaba obrando en favor de los necesitados a través del Señor y después de sus discípulos. Dios también, hermanos, nos llama a nosotros y nos ha entregado dones y talentos, pero debemos de descubrirlos. Pídale al Señor la dirección, órele al Señor, y en la medida que estemos en comunión con Él, usted va a descubrir el don que tiene. Y cuando tenga una pauta, tenga un indicio, comience a practicarlo. Y en la medida que lo practica, usted va a confirmar que ese es el don que Dios le ha dado. Muchos de los que están acá probablemente tienen el don de sanidad, que cuando oren por un enfermo, el enfermo se puede sanar. Todos nosotros, hermanos, tenemos la capacidad de orar, pero no todos se sanarán cuando nosotros oremos. Pero aquel que tiene el don siempre va a tener efectivamente la respuesta de parte de Dios. Pero si usted y yo nunca lo practicamos, nunca nos exponemos ante esas circunstancias, nunca lo vamos a descubrir. Siempre el don estará ahí, dormido. Necesitamos despertarlo para que comience a ejercitarse, y de esa forma glorifiquemos el nombre del Señor. Descubra el don que hay en su vida, hermano. Descubra el talento que hay en su vida. Descúbralo y verá grandes satisfacciones. Y Dios promete que nos da autoridad sobre las enfermedades, y eso significa que el enfermo se puede sanar. ¿Alguna vez usted ha orado por un enfermo y el enfermo ha sanado? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿O ha tenido miedo, ha tenido temor? Y usted dice: no voy a hacer que me pase a mí la enfermedad. No voy a hacer que si oro por este enfermo, yo sea el enfermo después. Si usted va con ese pensamiento, es recomendable que mejor no lo haga. Porque el que duda, dice la palabra del Señor, es como la ola, es como la ola del mar que viene y va, como una hoja que viene y va llevada por el viento. Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Para que se haga algo, usted y yo debemos de creer en el Señor. Amén, hermanos. ¿Va a descubrir su talento? ¿Va a procurar descubrir el talento que Dios le ha dado? Si usted se propone hacerlo, usted se va a llevar una gran sorpresa. Y usted va a decir: de lo que me he estado perdiendo. Y usted va a decir: de lo que no he estado ejecutando para Dios. Y usted va a decir: qué barbaridad. Y así he visto mucha gente sufriendo cuando yo tenía en mis manos el poder para que Dios me usara de bendición para esas personas. Dios reparte dones. Hay muchos dones espirituales, hermanos. Si usted no ha pasado por los módulos de enseñanza de la iglesia, el centro de enseñanza bíblico, probablemente usted no tenga el conocimiento de cuáles son los dones. Pero si usted ya pasó por ese centro de enseñanza y aún no está ejecutando su don, Dios le va a pedir cuentas y le va a preguntar: ¿qué hiciste con el don, con el talento que te entregué? Porque Dios nos ha entregado talentos. Y usted va a decir: pero es que yo, Señor, yo no sabía que tenía un don, no sabía que tenía un talento, Señor. Bueno, porque por no saber, por ignorancia inexcusable, allá al chimbolero vas a ir. ¿Usted se recuerda cuando el Señor cuenta sobre los talentos? Dice que a uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. Y cuando llega el momento, Él dice: yo se los entrego para que ustedes lo pongan a trabajar, para que lo multipliquen. Son talentos. Entonces dice que viene el día en que el Señor llega
y llama al primero, le dice: ven, veamos las cuentas. ¿Qué hiciste con los talentos que te entregué? Y le dice la persona: Señor, aquí estoy, Señor. 5 me diste. Y yo, mira, te traigo 10, Señor. Aleluya. Y después el otro esperando el turno. Ya me toca a mí. Y viene el otro: venga para acá. ¿Cuántos me dice usted? 2, Señor, me diste. 2, Señor, me diste. Y aquí están, Señor, 4 talentos. Aleluya. ¿Y qué dice el Señor? Buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y los siervos bien contentos, bien felices. Qué bendición, ¿verdad? Qué dicha cuando usted ha cumplido con algo que le han encomendado. Y aquel que no había hecho nada, ahí estaba escondiendo: ojalá que no me llamen, ojalá que no me vean, ojalá que no me vean, que no me llamen, porque no hice la tarea. ¿Se recuerda cuando estaba estudiando usted en la escuela, el colegio, la universidad, y había dejado una tarea y usted no la hizo? Usted estaba ahí rogando: Señor, usted es bien espiritual, Señor, que no se acuerde el docente de pedir la tarea, Señor, que no se acuerde, Señor. Bien espirituales ahí, ¿verdad? Orando, que no se acuerde, Señor. Y usted, y pasa la lista: fulano, tal, fulano, y no quería usted que lo vieran porque no llevó la tarea. Pero cuando usted ha hecho la tarea, usted quiere que le recordara al docente: Señor, el docente no va a revisar la tarea. Y todos ahí viéndole mal, ¿verdad? Porque usted está recordándole la tarea. Todos los que no la hicieron lo ven mal a usted. Lo ven mal porque no quieren que recuerde de la tarea. Así sucede en las cosas de Dios. Cuando nosotros no estamos cumpliendo con el mandato que Dios nos ha encomendado, usted ni quiere ni que se hable de eso. Háblanos, Señor. Y usted ahí: cállese, no diga de esas cosas, que no ve que nos está exponiendo a que no hemos hecho la tarea, no hemos cumplido con el mandato. Pero mire, nuestro Dios es tan misericordioso, hermanos, que Él es muy paciente. No nos ha obligado, no nos ha exigido, sino que espera que usted y yo conscientemente cumplamos el propósito para el cual Él nos ha llamado. Haga la tarea, aunque le cueste, aunque sea muy tedioso, sea muy difícil, pero haga la tarea y verá que va a tener satisfacción, plenitud, porque hizo la voluntad del Señor, y se sentirá orgulloso porque Dios le va a recompensar. Se sentirá dichoso, dichosa, porque Dios le va a recompensar. Hagamos la tarea, hermanos. Vayamos y prediquemos la palabra de Dios. Si hemos estado un poco acomodados en nuestra vida espiritual, es tiempo que nos despertemos. Es tiempo que nos levantemos y digamos: ¿qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Estoy cumpliendo con el llamado que Dios me ha hecho? ¿Lo estoy haciendo a medias? ¿No lo estoy cumpliendo? Para enmendar nuestros errores, el primer paso es reconocer nuestros errores. Reconocer que he fallado. Nosotros, hermanos, somos pecadores, cometemos errores, somos olvidadizos. Mire, yo soy una persona que yo memorizo todos los nombres, memorizo las personas, los rostros, pero hoy creo que la edad me está afectando porque ya se me olvidan las cosas. Hasta los nombres se me olvidan. Hasta me olvido. ¿Y qué día hoy? Uno va perdiendo la habilidad cuando no la practica. Los que saben inglés, si no practican el inglés, solo practican el francés. Y bien rico, ¿qué? ¿Verdad? Con frijoles y crema. El francés. Si usted no practica algo, se le olvida. Los que aprendieron a conducir hace muchos años y no han agarrado un carro, se sienten nerviosos porque no están manejando. Lo mismo pasa cuando nosotros no ejecutamos la obra de Dios, el ministerio, el don, el talento. No lo disfrutamos. Pero si usted lo practica, si usted se ejercita en ello, usted no va a sentir que es una carga pesada, sino que usted va a sentir que es algo maravilloso, algo que va a disfrutar porque es para Dios. Amén, hermanos. Dios nos ha mandado a predicar, a sanar enfermedades y a echar fuera demonios. Para finalizar,
¿Será que nosotros, hermanos, podemos aceptar el reto de comenzar a fortalecer el ministerio de Dios y que esta iglesia sea fuerte en la medida que usted y yo nos fortalezcamos? ¿Acepta usted el reto de convertirse en un hombre, una mujer de Dios, que haga la obra de Dios y cumpla con el llamado del Señor? Todos hemos fallado, todos podemos comenzar de cero, todos nos hemos acomodado. Había muchas expectativas, usted lo sabe, muchas expectativas habían después de que se activara la iglesia, porque se pensaba que por las experiencias que hemos vivido, por las dificultades que hemos pasado, por el tiempo que hemos tenido sin reunirnos, pensábamos que iba a haber un mayor avivamiento, una mayor sed del Señor y de servirle, pero ha sido lo contrario. Nos hemos acomodado. Y gracias a Dios que usted está aquí, porque usted puede estar con la frente en alto y no se va a hacer un lado, porque no es para usted, puede hacer un lado porque no es para usted la piedra, porque usted está aquí. Pero los que no asisten, los que no han venido, necesitan que usted y yo, que estamos aquí, les animemos, les motivemos, les ayudemos, que vayamos y digamos: hermano, hermana, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha dejado de congregarse? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene temor? ¿Por qué no cree y confía en el Señor? Mire, yo estoy yendo, yo soy testimonio, yo estoy yendo. ¿Por qué no va usted? Y dice la Escritura que el que haga volver de su mal camino al pecador cubre multitud de pecados. Y estamos haciendo la obra de Dios, el cuidado de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie y le demos gracias al Señor. Oremos al Señor y que Dios nos ayude a cumplir con este llamado, con este propósito. No es fácil cuando de repente se habla acerca de algo que nos está costando. No es fácil asimilarlo ni digerirlo, porque sentimos que es muy pesado y que es muy fuerte para nosotros. Pero si usted se siente aludido, no es por usted, es por Dios, porque Dios quiere que usted se sienta así para que reaccione, para que recapacite y cumplamos con el llamado de Dios. Ese es su propósito. Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Oremos al Señor. Soberano Dios, soberano Señor, aquí estamos en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, que te hemos ofendido, que te hemos fallado, hemos pecado contra el cielo y contra ti. No hemos acudido ni hecho caso al llamado de la gran comisión. No hemos estado predicando tu palabra. No hemos estado teniendo comunión contigo. No hemos estado, Señor, poniendo a trabajar los dones y los talentos que nos has entregado. Perdónanos, perdónanos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, tener la valentía, tener la fuerza de cumplir con este llamado, de cumplir con este ministerio y poder de esa forma, Señor, hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Si usted, estimado amigo, está aquí y hoy quiere entregarle su corazón a Jesús, sepa que si usted le entrega su corazón a Jesús, su vida comenzará a cambiar.